Pero fue larga, pero al fin tenemos todo lo necesario para hacer rugir de nuevo este RB20 en el R32 de Carlangas. Les soy sincero, incluso nos sorprendió bastante con el gran problema que tuvimos que lidiar para conseguir todas las partes necesarias en este proyecto. Al parecer aquí nadie prefiere estar armando RB20. Todos se van de un solo con el RB26 o incluso hacen una combinación de block RB30 con cabeza RB26, que les soy sincero, al parecer da muy buenos resultados, pero para nuestro presupuesto eso no lo teníamos en mente, ya que la idea aquí no era buscar números ambiciosos en el dyno ni nada por el estilo, simplemente repararlo, ponerlo nuevamente en las calles y disfrutarlo. Vi muchos comentarios de ustedes en el cual decían que nos habíamos precipitado al desarmar el motor por completo y pues eso sí es debatible. No lo digo yo, lo dicen los fanáticos de los Skyline, que los RB20 no tienen muy buena reputación, ya que de fábrica no utilizaron las mejores partes. A eso súmele el grave problema de lubricación que tienen, que sí, fácilmente se pueden reparar, pero eso era algo que a este RB20 no se le había hecho. Es por eso que Carlos quería empezar desde cero, para así tener la confiabilidad de que no fuera a fallar después de unas 5000 millas, sino que tener esa paz mental de que por lo menos mecánicamente hablando iba a estar al 100. Se desarmó por completo. Ojo, también es muy importante mencionar que ahora anda tornillos ARP, para así asegurarnos de que no se vaya a reventar y aguante quizás un par de libras extra en el boost. Nada loco. En el torno solo hicieron la pulida. Quien se tiró la ensamblada fue Carlangas. Él dijo, es mi motor, yo confío, sé que lo puedo armar bien y pues se lo aventó. Así que si falla el motor ya sabemos quién es el culpable, ¿right? Eso es mío. En fin, se hizo todo lo necesario para tener un RB20 confiable y libre de problemas. Aunque no sé si eso es posible. Al motor hace falta ponerle varios accesorios, pero esto no nos va a detener para ponerle la transmisión. Bueno, más bien el clutch primero, después la transmisión e instalarlo en el chasis, para así liberar un tanto de espacio, ya que, como pueden ver, está bastante reducido. Una pequeña actualización del garaje, le pusimos estas luces, también esas en el techo. Ojo, también compré la primer mini caja de herramientas, un par de luces y estos tripoides para ayudar en la producción. Poco a poco ahí la llevamos y si tienen ideas de decoración, por favor, pónganla en los comentarios. Fernando, pero no nos dejes con la duda, ¿qué fue lo que falló en este motor? Y pues, según lo que investigamos a profundidad, esta fue la raíz de todos los males. El cilindro número 5 es el que estaba con la compresión mucho más baja, que hace bastante sentido en por qué el inyector falló. Lo que no estamos seguros es si quedó demasiado tiempo abierto y eso hizo que la película del cilindro desapareciera por completo y por ende quitarle toda la compresión, o estuvo cerrado demasiado tiempo y eso hizo que se generaran varios rayones. ¿Es una falla bastante fácil de identificar? Sí. Podríamos haber simplemente reparado los inyectores, también, pero no estábamos seguros de qué tan dañado estaba el motor internamente hablando, así que por eso es que se desarmó. Y ahora, pues, se compró un inyector nuevo, sí van a seguir estando stock, no vamos a poder nada aftermarket hasta que ya nos aseguremos que anda funcionando el 100 y después es cuando van a venir las mejoras. Es muy importante mencionar que a los 5 inyectores se les hizo la respectiva limpieza y pues prácticamente le pusieron una X, significando que había pasado a mejor vida. Otra cosa muy difícil de conseguir, ya que nadie te vende inyectores stock de RB20. Solo hay opciones aftermarket, cosa que no queríamos hacer porque eso significa retunear el carro, etcétera, y pues no queríamos lidiar con esos dolores de cabeza. No es el punto de este proyecto, por lo menos en esta etapa. Créanme que ha sido un gran trabajo conseguir partes stock de estos motores, ya que todos simplemente prefieren opciones bastante diferentes. Y no los culpo. Qué dolor de cabeza estar lidiando con estos RB20, la verdad. Empezamos a preparar el motor quitándolo del stand, ya que teníamos que ponerle nuevamente la transmisión. Ojalá que esta vez sea mucho más fácil instalar el motor, ya que tenemos un poco de práctica. La primera vez no se nos hizo tan fácil. Este es el clutch que vamos a estar utilizando, es un aftermarket, pero prácticamente tiene los mismos specs de uno de fábrica. Le quitamos el bumper frontal para así tener un poco más de espacio y a la misma vez no rayarlo, ya que cuando estábamos sacando el motor estuvimos bastante cerca de darle un golpe. Al quitarlo nos va a dar bastante espacio.
Sí tuvimos que poner el motor en el piso un rato para así terminar de ponerle la transmisión y que eso nos permitiera darle el respectivo torque, ya que cuando estás en este procedimiento es necesario que alguien esté aguantando el tornillo de la polea frontal para que así no gire el cigüeñal, ya que le tenés que dar el respectivo torque al volante de inercia. Técnicamente, estos tornillos son los que te ayudan a transferir todo el torque que genera el motor. Si tenés que asegurarte de ponerlos bastante bien. Los del R32 aparentemente llevan 112 libras de torque. Después de eso ya puedes proceder a terminar de instalar el clutch, ya que es importante que la prensa de igual manera tenga un muy buen torque. No se puede dejar ningún tornillo suelto. Y aquí los resultados. El clutch nuevo, que seamos honestos, el amarillo se ve bastante llamativo. Después de que te aseguras que todo está en su lugar, puedes poner la transmisión. Aquí sí es un tanto consumidor de tiempo y tedioso. No siempre instalarlas es bastante fácil. Tienes que moverla de arriba a abajo, derecha a izquierda, y teniendo el motor afuera se hace mucho más fácil. Pero por alguna extraña razón, en esta ocasión, todo salió muy diferente. Creo que esta es la primera vez en que ponemos una transmisión y sale así de fácil. Jamás suele suceder. Pensábamos que ya estábamos listos para poner el motor nuevamente, pero pequeño detalle. No le habíamos puesto el motor de arranque, y pues sin esto no arranca. Es 3 veces más fácil instalarlo teniendo el motor afuera que cuando ya está el motor adentro. Por motivos de comodidad le quitamos el capó también. Después de eso ya podíamos proceder a instalar el motor nuevamente. Sí estuvo un tanto difícil manipularlo, especialmente porque con esto no tenemos mucha práctica. Estamos quizá mal acostumbrados a hacer todo en un lift y simplemente bajar el subframe a la hora de quitar el motor. Pero bueno, aquí no hay lift, tenemos que resolver con lo que tenemos y hay que ingeniárnosla. Tomó tiempo y bastante manipulación para hacer entrar el motor y la transmisión sin darle ningún rasguño, mucho menos un golpe, pero se logró. El motor completamente dentro y después de eso Carlos se encargó a un 100% de conectar todo nuevamente en el Skyline. Las tuberías del intercooler, de igual manera el radiador ya en su lugar, todo el arnés del motor conectado a un 100%, el intake. Pues ahora creo que lo único que nos haría falta es agregarle todos los fluidos. Hay un detalle que sí me ha dejado en qué pensar y es el combustible, ya que el carro ha estado parqueado durante bastante tiempo. Desconozco el octanaje que debería tener en estos momentos, así que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es manejarlo, llenar el combustible de gasolina especial, para que así pues por lo menos asegurando que ande un buen octanaje. Algo que sí hay que prestarle atención al primer encendido. ¿Qué aceite vamos a estar utilizando ahorita, Carlangas? El de fábrica, right? Vamos a usar 1030 conventional. No Ok. podemos usar sintético al momento. Eso es muy importante de mencionar. ¿Por qué no podemos utilizar sintético en el primer encendido? Porque aceite sintético es muy resbaloso Ok. y eso afecta cómo se sienten los anillos. No sé cuántos de ustedes sabían ese dato, pero en el primer encendido no es recomendable utilizar aceite sintético, ya que todo se tiene que asentar con aceite regular. Ya después del segundo o tercer cambio de aceite, pues ahí sí ya le puedes poner el aceite de tu preferencia. Obviamente, este no es el aceite que le vamos a dejar todo el tiempo a Carlos. No. Más o menos, ¿cuánto tiempo es que se lo vamos a dejar? Este aceite que le vamos a echar ahorita, después de encenderlo, tiene que, el motor tiene que estar arrancado por unos 30 minutos. Ok. Después de esos 30 minutos le cambiamos el aceite, el filtro y le ponemos nuevo aceite, pero de lo mismo. Ok. Y ya con ese aceite le vamos a correr un poco y después le ponemos sintético. Eso quiere decir que nomás lo encendamos, no podemos ir a hacer un burner. No, todavía no. Entonces tenemos que esperar un rato. Todavía no. Ok. ¿Estás seguro que apretaste bien el filtro? Ok. Imagine it starts again. Whoa! Just kidding. Gracias a Lastfit le vamos a dar una mejor ajuste innecesaria a mi Expedition, ya que tu carro de uso diario también necesita atención, no solo tu proyecto. Lastimosamente de fábrica no trae las mejores luces del mercado, se te complica un tanto ver en la noche y ni se diga en climas extremos. Algo muy bueno es que con este no nos va a tocar quitar el frente por completo como con mi 350Z. Más bien, te queda bastante espacio y se te facilita el acceso por la parte trasera de las luces.
si tienes que quitar un par de tornillos para mover los fender liners y poder llegar a los headlights. Créeme lo que intenté hacer este proceso por la parte de arriba para hacerlo aún mucho más fácil, pero es literalmente imposible. No tenés nada de espacio. Sí tenés que ser un tanto cuidadoso a la hora de quitar la luz que andaba para evitar dañarla. Así es como se ven las que andaba y así es como se ven las que le vamos a poner. Estas son las LS Plus Series. No solo alumbra mejor, sino que también tiene ventilación independiente para mayor duración. Y también son resistentes al agua. Lastfit te evita dolores de cabeza, ya que todos sus kits son plug and play, haciendo su instalación bastante fácil. La diferencia es brutal. Puedes encontrar el kit perfecto para tu carro en su website. Tiene una cantidad innumerable de marcas y modelos, así que no se te va a complicar encontrar el que necesitas. Por cierto, si usas mi código, te van a estar dando un 20% de descuento en tu compra. Muchas gracias a Lastfit por patrocinar este video. Ahorita Carlos está súper nervioso. O sea, creo que aquí es cuando se demuestra si hiciste un buen o un mal trabajo ensamblando tu motor, y creo que es el proceso que más miedo da. Porque o las cosas te salen súper bien y te sentís orgulloso de tu trabajo, o todo se va a la... y te sentí completamente decepcionado. ¿Qué hacemos si el motor se ve? LS, lo que decimos al principio. Le dije a Carlos, si este motor no funciona, no vamos a lidiar con otro RB. Esto es muy importante utilizarlo, especialmente si has desmontado por completo tu sistema de enfriamiento. Evita de que alguna burbuja de aire se quede dentro del sistema y así todo el refrigerante tenga un fluido adecuado, especialmente ahorita que literalmente le vamos a agregar todos los fluidos al motor, ya que si se queda un poco de aire en el sistema, también el motor puede quedar recalentando o incluso el termostato no se abra. Algo en lo que lastimosamente se tuvo que gastar el dinero era la batería. Yo creo que ese sí había pasado a mejor vida. ¡Oh! Por el momento ahorita la idea solo es darle el primer encendido, escuchar el motor, que no haga ningún ruido extraño, no tengamos ningún liqueo o cosas así por el estilo, para así después prepararnos y darle la primera manejada. Así que tranquilos. Bueno, estamos nerviosos, pero a la misma vez tranquilos. Es por eso que incluso aún no lo hemos bajado completamente al piso, lo hemos dejado así un tanto elevado, para asegurarnos de que todo esté completamente atornillado, no se nos haya olvidado algo. Anteriormente le di una pequeña revisada y pues no logré ver ningún sensor desconectado ni nada por el estilo. Así que yo considero que podríamos hacer los honores, Carlos. ¡Yeah! ¡Venga! Algo muy importante mencionar es que no tenemos ninguna luz de check engine. Sí, ahorita todavía le falta que llegue la temperatura adecuada para que las RPM bajen un poco, pero hasta el momento todo va muy bien. A comparación de cuando le encendimos, la presión de aceite ha bajado un poco, pero cuando la aceleras, dale Carlos, vuelve a subir. Eso quiere decir que todo está funcionando como debe de ser. Por lo menos ahora estamos contentos de que el motor funcionó. Hiciste un muy buen trabajo con eso. Estoy orgulloso. Estoy orgulloso porque este es mi primer circle though. Okay. With aftermarket stuff. I've never installed aftermarket like ARP head stuff. Okay. O sea, me imagino que es lo mismo, pero Técnicamente este es incluso el primer motor que armás vos solo.
O sea, lo armaste desde cero. E incluso en esta parte estuvimos un tanto de desacuerdo, porque yo le decía, no, deja que el torno arme el motor para que sí, el proceso sea mucho más rápido y no tengo que esperar tanto. Y él me decía, no, yo no quiero armar, es mi carro, es mi motor, y tiene razón. Pero al final, yo estaba equivocado, él hizo un buen trabajo y está aún más orgulloso de lo que hizo. No sé qué piensan ustedes, pero ahora el motor suena mucho más saludable, especialmente a la hora de revolucionarlo. ¿Lo queremos ir a manejar ya? Por supuesto, pero lastimosamente aún le faltan un par de cosas. Número 1, tenemos que asegurar el hood. Número 2, le falta ponerle la barra estabilizadora. Número 3, aún no tenemos clutch. Tenemos que ponerle el respectivo fluido y de igual manera sacarle el aire. Pero ya, muy pronto, Carlos. Muy pronto, ¿eh? ¿Y por qué no darle una tercera inspeccionada antes de ponerlo nuevamente en las calles? Segundo cambio de aceite y bastante contento con los resultados, ya que tenía un color bastante normal y nada de pedazos de metales en el filtro de igual manera. Esas sí que son muy buenas noticias. Otra vez aceite nuevo y así asegurarnos de que todo internamente quede muy bien asentado. A este punto solo nos tocaría recorrerlo un poco, todo se ve muy bien conectado y no tenemos mayor problema alguno. Si lo dejamos sin bumper por el momento, para que sea mucho más fácil inspeccionar que algo salga mal, nos aseguramos que las líneas de combustible hayan quedado bien también. Hasta ahorita no ha hecho ningún ruido extraño, significa que lo podríamos manejar sin ningún problema. Quizá el único problema que tendríamos es que si en verdad confiamos en nosotros y en el trabajo que hemos hecho. Pero por lo demás, todo se ve bastante bien. Lo único que me quedaría por decirles es que el momento de la verdad ha llegado. Y al fin toca poner el Skyline nuevamente en el piso. Quizás no sea el mejor clima para ir a dar la primera manejada, pero por lo menos lo tenemos que intentar. Hay que salir de la duda si por lo menos va a dar una pequeña vuelta, ¿verdad, Carlos? Dale, dale, dale. ¡Vamos! Primero que todo, es importante mencionar que se siente súper raro subirse a este lado del carro. Ya hace meses que ya no ha manejado mi Skyline. Se siente raro estar en este lado. Es verdad, ¿ah? Hey, pero, bueno, no check engine, nada, right? Yeah, everything's good. Cool. No lights. Yeah. I mean, no le podemos dar duro ahorita. Tiene que ser al suave, despacio, con cariño. Por lo menos, ¿qué? Unas primeras 1000 millas, 500. Sí, creo que son, ya. Tenemos que manejarlo por unos 100 millas ahorita. Ok. Con el aceite. Ok. Y después hacer el otro cambio. Después sintético. Ok. There you go. Woo-hoo-hoo-hoo. Feels good though. Yeah. Muy bien. Wow. Presión de aceite está bueno. Es verdad. ¿No está calentando? Por ahorita. Ok. Por ahorita, ¿cómo así? Dale recto. Vamos a dar una mini vuelta al block, a la cuadra. No te aconsejo que pases de las 3000 RPM. Yeah. Tranquilo, ¿no? Tranquilo, Toretto.
de lo esperado, sí. Pero lastimosamente tuvimos que aprender un montón de cosas con este nuevo proyecto. Lo único que les puedo decir es que valió la pena. De aquí en adelante nos tenemos que enfocar en mejorarlo, hacer que se vea mejor y por qué no incluso hasta sacarle un poco más de caballos de fuerza. ¿Qué decís, Carlos? ¿Nos despedimos? Sí, dale, nos vemos a la próxima. Sin mucho más que decirles, gracias por el apoyo. Adiós.